Bueno, con las buenas noches, me disculpo, empezamos hace unos minutos, no hemos puesto a grabar. Las buenas noches a todos ustedes. Vamos a este nuevo encuentro de acompañamiento tutorial y acompañamiento de dirección de trabajo de grado para el módulo de propuesta de la investigación aplicada. Bueno, hoy estamos con tres de los 13 compañeros que hacen parte del grupo. Estaba comentándoles precisamente el proceso de autoevaluación que les compartiré oportunamente, que se los socializaba acá, ¿m? Que parece necesario que ustedes lo conozcan. Yo les compartiré la información acá que aparece precisamente en este brochure y que tiene unos enlaces de acceso para que ustedes conozcan la información de primera mano y obviamente tengan la disponibilidad de integrarse a este proceso como estudiantes cuando la dirección del programa les convoque a ustedes a ello. Dicho lo anterior, retomo nuevamente. Hablábamos hace unos minutos, precisamente en el inicio, antes de la grabación, hablamos hace unos minutos de los aspectos que son importantes en el desarrollo del anteproyecto. Ya tenemos un primer referente que tiene que ver con el esquema del documento. Ustedes ya lo tienen. He hecho algunas correcciones importantes para que las tengan en cuenta. Les he dado unas observaciones y les he dado unas recomendaciones, sobre todo de consulta de contenido. Algunos de ustedes ya lo han visto. Maricel tiene una pregunta. Sí, profe, es que en una de las observaciones que usted hace, dice que el, el entregable llegó corrido, dice que no están los títulos, pero entonces ahí sería de enviarles los archivos en PDF, porque es que recordemos que el Sí, Word no. depende, Vale, pero déjame, Maricel. porque es que Voy a, dice que por eso nos rebaja puntos. La verdad me pareció injusto, profe, porque es sí. que una cosa es uno enviarlo en PDF, que no se mueve el archivo, depende del Windows que tengamos, ¿cierto? Y otra cosa es en Word. Ujú. Entonces ahí sí tengo la observación. También me gustaría preguntarle ustedes qué es lo que califican en el SER, pues específicamente, Ah, porque ok, también buena hay, pregunta. Mira, bueno, aquí yo he tratado de acceder al campus virtual, pero parece que está bloqueado. Pero yo me tomé digamos yo he hecho el ejercicio y se los he enviado a ustedes de cargarles las rúbricas del módulo. Esto ya lo tienen ustedes. Revisen ahí, por favor, para que ahí tengan la confirmación de qué es lo que se califica en cada parte. ¿Sí? sí, profe, porque en esa siempre nos ha quedado como bajita la nota y yo digo, pero que si no, o sea, si no, Ujú. cierto, el ser, uno dice, pues uno trata, cierto, de llevar, de leer, de releer, y de verdad llevamos, pues este es el segundo módulo con usted y yo veo que entre más bien las notas como que vamos bajando más, y yo digo, en vez de ir mejorando el proceso, se va Mm, como bajando y yo digo, entonces estamos retrocediendo en vez de avanzar. Y no, eso a me ver, preocupa. exacto, voy a ser muy claro en esto. La nota es una cuantificación, evidentemente trata de ponderarse en justicia digamos que a lo que se alinea con lo que se espera del documento, ¿sí? Y obviamente de lo que se espera dentro de la evidencia, ¿sí? Hay momentos en los que el trabajo concuerda con esos criterios y hay momentos en los que por el desconocimiento de algunos de los aspectos no es así y se tiene que dar una ponderación. ¿Listo? No les voy a decir acá, digamos que la razón casi trillada de, bueno, es que la nota no es importante, porque sí, la nota es importante. O sea, sí es importante en la medida que es una representación numérica, una cuantificación numérica
de la evolución de ustedes en el proceso. Lo que sí puedo decir es, Maricel, es que esa evolución tiene ritmos. Hay cuestiones en las que ustedes tienen una comprensión diferente. Por eso precisamente estamos en este ejercicio de los martes, ir acompañándolos a ustedes. ¿Para qué? Para que se pula eso. ¿Sí? Entonces, esperemos que con estas recomendaciones que vienen entre un entregable y otro, se mejore sustancialmente para que lo que no se pudo obtener en un primer momento se obtenga mucho, con mucha más claridad en el segundo. Eso significa una progresión. Ustedes se dieron cuenta, en el módulo anterior sucedió lo mismo. ¿Sí? Son cuestiones en que ustedes obviamente no es que se equivoquen, sino que realmente le faltan elementos para poder desarrollarlos. Y eso se tiene que ponderar, ¿sí? Que se da obligatoriamente en la nota. Entonces, lo que sí les quiero pedir es que miren si realmente el documento tiene esas inconsistencias. ¿Para qué? Para que de esas inconsistencias ustedes puedan ir superando el tema de las dificultades que presentan dentro de la elaboración. Más que el documento, insisto, es del proceso de la investigación. Entiendo tu inconformidad, no la quiero desconocer en absoluto. Yo no desconozco ninguno de las situaciones, de las experiencias y sobre todo los componentes emotivos componentes emotivos de la evaluación, porque este es uno de ellos. ¿Sí? Pero lo que yo sí le quiero decir es, no, aquí no se está ponderando digamos que de manera muy genérica, pues como para que no se tenga en cuenta el detalle. ¿Sí? Y precisamente lo que yo les comparto a ustedes en las observaciones es eso. Yo trato de ser lo más puntual posible en esas observaciones. En eso sí me gustaría que tú me dijeras si has tenido claridad en las observaciones que yo te compartí, Maricel. Sí, profe, también tengo otra inquietud porque Claro, ustedes para eso estamos. al pasar el documento, pues hay algunas que, por lo menos hay una que aparece como en cafecito, bueno, un colorcito ahí. Y si uno mira qué es que, pues porque se repite el D, ¿cierto? Entonces yo digo, pues, si yo tengo plagio por escribir DD, si es un conector en algunas, entonces uno como que va diciendo, venga, ¿qué pasó? ¿Cierto? Sí. Entonces eso va sumando ahí un 1%. Sí. Entonces, sí. Bueno, pero esencialmente, En esa de postprimaria que usted nos hizo ahí pues nos hizo la observación, pues sí, es por la escritura, creo, que la escribió con D, pero la verdad, sí, sí, ya me acordé. Ujú. Sí, Sí, profe, no, era, pero era es como decir, eso. yo aquí en este caso, mira, No, perdóname, sí, es que, te interrumpo, discúlpame. En estos casos de ortografía, yo realmente esto no lo asumo yo como algo que les baje la nota literalmente, sino que yo estoy en estas partes de estilo, yo estoy puntualizando en que que deben corrijamos tener eso. cuidado en la Sí, señor. redacción, pero eso no baja nota, créeme que no. O sea, No, por eso, no, porque es que, a ver, ahora sí, voy a hacer un poco más específico en esto. Eh, y no es, no es una explicación. No es que yo no soy profesor de literatura y no tengo por qué saber no, somos profesionales no, titulados sí, en no, las sí, no, áreas. esa ¿Listo? no, Entonces, sí, esa no es inquietud. claro, no. Yo lo digo porque, a ver, es una explicación incluso a veces, infortunadamente para muchos, en muchos casos, eh, algunos estudiantes dicen, bueno, pero esa es la excusa que tengo, profe. Yo, la verdad, pues sí, yo sé que tengo problemas de ortografía. No, yo les digo, ahí hay unos elementos y esto es parte de lo que la discusión que vamos a hacer esta noche. Pero es bueno que salga esto, que emerja.
Pero concretamente yo digo, uy, cada error, entonces por cada error lo voy a sacar un punto. No, pues obvio, esto no es lo que yo digo, esto quita puntos. No, lo que sí les digo es, por favor, ojo, porque es que, ¿qué pasa cuando esto pasó aquí? ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando se entrega al evaluador? Con el evaluador tenemos dos oportunidades. Obviamente, voy a ser un poco literal y de pronto puede que suene, discúlpenme lo que voy a decir, puede que suene yo un poco ridículo, pero la primera y la segunda. En la primera el evaluador da una mirada muy concienzuda, crítica y busca elementos que son necesarios tener en cuenta para validar un documento de proyecto. En la segunda confirma su evaluación. Si es que no es aprobada, hay una segunda. O si es aprobada con observaciones, siempre hay una segunda. La experiencia que yo he tenido, por eso les digo, obviamente yo entiendo tu molestia y la respeto y la valoro mucho. Precisamente por eso yo hago estas observaciones. Porque Profe, sé sí, cómo se, o sea, sé perdón. cómo se comprometen ustedes. Y yo sé que Eh, es frustrante, la verdad sé que es frustrante, porque esto probablemente sea un error de formato, ¿sí? sí, pero Pero hagamos una o sea, cosa lo que me entonces preocupa a mí, para darle equilibrio al tema de la presentación, ¿vale? Vamos a hacer lo sí, siguiente. profe, y es que también, La próxima entrega, hagámosla uno espere, en formato Word y y otra el en otro en PDF PDF, listo, para profe, ver cómo perfecto. queda. ¿Listo? Y la otra es, profe, Ujú. pues igual, como estamos trabajando pues con el que usted nos envió y pues no estamos terminando, pues a mí me dio miedo como suspenderle la primera parte, todo lo que llevaba. Entonces, por eso algunas que aparecen con error, pues porque obviamente no estaban en la parte de abajo. Entonces, en la tabla de contenido, esas que no estaban, y yo dije, pues no, pues tocaba, porque igual hay algunas que no Ok, estaban. pero tú dices estas. Sí, Ah, no, pero es decir, esto precisamente porque como está en construcción, sí. no, Ah, no, o listo. sea, realmente eso no lo he tenido en cuenta. Créeme que Ah, eso ok. no, con esto, perdóname la expresión también porque a veces soy muy coloquial. No he martillado en esto porque digo yo, no, Ah, listo. Eso ya sería sí, como yo sé que terminando están lo siguiendo que el formato y deberán. bueno, Sí, y es listo, pero complicado que me hagámoslo trabajo. así, Maricel. Ah, Fíjate, listo. Muchísimas gracias. reconozco verdaderamente lo que estás diciendo, pero evidentemente, pues, yo como director, eh, obviamente sin ponerme los guantes de no, pero es que esa es la no, o sea, no se trata del ejercicio, tampoco no es ese, pero tampoco de bajar los brazos ni descuidarme, porque les digo una cosa, a mí me encanta mucho, y yo se los he dicho, creo que la vez pasada les decía esto, a mí me enorgullece mucho cuando ustedes tienen éxito en todo lo que tenga que ver con su presentación de proyecto. A mí me satisface muchísimo. ¿Sí? Creo que Y la verdad, evidentemente sí. es un poco egoísta, ¿sí? O, digamos, no lo pongamos con eufemismo. Es muy egoísta de mi parte, ¿por qué? Porque me gusta quedar bien, pero quiero quedar bien haciendo que ustedes aprendan a hacerlo bien. Y mira, todas estas inquietudes que estás presentando son más que válidas, son necesarias. ¿Listo? Sí, Pues profe, yo porque no, la para verdad, mí pues no yo es me ningún había problema. aprendido mucho, he tratado, yo creo que he estado en la mayoría de asesorías, créame que me siento, vuelvo y miro sus videos que son largos y trabajo y pues con el profe John Freddy, pues tratamos de seguir las indicaciones como lo más, digamos, lo más precisas. Entonces nosotros Sí, decimos, pues queremos que no, nos diga cómo es que estamos fallando, porque es que no claro. podemos, o sea, no le damos, no le damos. Entonces, sí, Claro, no. Pero miren, exacto. Y partiendo precisamente de esa premisa de calidad, más que de calidad de, de aprendizaje. El aprendizaje es hacer las cosas bien. Aprendizaje se nota cuando hacemos las cosas bien. Por fin entendemos cómo hacerlo bien. Y muchas veces nos equivocamos, ¿sí? Pero ustedes van a ver, por ejemplo, bueno, hay otros casos en los que hay personas que tienen un apoyo diferente, tienen una perspectiva de experiencia diferente, entonces también, o sea, casi que de entrada como que lo logran.
Por ejemplo, aquí en la introducción les he dicho, esto no lo he tenido en cuenta tampoco, esto no lo he calificado porque, hombre, esto es que aquí, ¿sí? Por eso les digo, miren, léanse esto y miren un ejemplo de cómo se hace una introducción. Pero esto lo pueden, la introducción lo pueden dejar para el final, pero desde ahora les invito a que revisen estos modelos para que para ustedes sea muy claro cómo desarrollar la introducción cuando vayan a entregar el anteproyecto. ¿Sí? Pero fundamental, uno, aquí hay una cuestión de estilo y aquí me voy a meter con algo que yo ya les compartí. Yo los invito nuevamente a todos ustedes. Yo los invito a que se metan en esta carpeta, creo que esta es la que tienen ustedes. Y acá en estos documentos de consulta, yo les he puesto un manual de redacción que en mi criterio les va a servir este. Porque hay una serie de situaciones. Una cosa es manejar la gramática convencional que manejamos. Incluso, a ver, hay que ser francos también. Yo decía, hay estudiantes, en algunos programas estudiantes me decían, en algunos cohortes me decían estudiantes, profe, pero es que yo no soy profesor de literatura. No, usted no me puede decir eso. Usted es un profesional de la educación. En todo lo que usted enseñe tiene que tener un nivel elevado de conocimiento. Ahora, entiendo que hay cuestiones muy específicas que usted no puede saber, pero por lo menos escribir sí tiene que saberlo. Es una competencia que usted debe tener sí o sí. Entonces, de todos modos, una cosa es que yo escriba documentos, ¿cómo se llama? Documentos eh, pequeños como papers, como ensayos, como resúmenes, etcétera. Que seguramente, y eso es lo que yo he hecho siempre en el tema de la formación de los posgrados, ¿no? Eh, a veces la formación en los posgrados exigen cosas que en el pregrado no se han trabajado lo suficiente. Una de ellas es la comunicación del conocimiento. Eso tiene que ver con el tema de estilo académico para crear documentos en o para escenarios precisamente universitarios o escenarios académicos. Entonces, yo les comparto esta guía, este material que les puede servir a ustedes de referente para que puedan desarrollar esto. ¿Vale? Léanlo, consúltenlo, revísenlo, ¿sí? Porque esto les ayuda mucho a mejorar el estilo. El estilo, para mí, y eso es un asunto que se ha venido menospreciando, pero que tiene un valor enorme en el tema de la comunicación. Si yo soy consciente de cómo manejar la estructura del discurso, soy también consciente de que el conocimiento se puede transmitir de manera eficiente si yo sé manejar el discurso y las condiciones que debe tener el discurso, ¿sí? Y eso habla también del nivel de fundamentación de cada uno de ustedes, ¿sí? Porque esto a la final es también prepararse y preparar la apropiación del discurso propio del problema de investigación en el que ustedes están trabajando y sobre todo el escenario de investigación en el que ustedes están desarrollando este ejercicio de intervención tecnológica, pedagógica y de investigación al momento de defender precisamente su proyecto de investigación. Miren, esta es otra de las cosas que yo critico mucho en las evaluaciones. Hay personas que realmente hacen un esfuerzo grande y más que un esfuerzo, le dan una importancia capital a comunicar lo que lograron en la investigación y comunicarlo demostrando que saben de qué están hablando. Parte de ello, el saber de qué está hablando es también saber cómo de lo que yo estoy hablando o lo que quiero que se sepa de lo que yo he tratado en mi investigación, no solo se lea con fluidez y con orden en un documento, sino que yo lo maneje en el discurso. Una de las maneras de uno valorar la inteligencia de una persona es ver cómo habla, escuchar cómo habla y decir, bueno, está articulando, está
está haciendo una introducción cuando va a hablar, está haciendo una presentación de tema, está haciendo una argumentación desde la base de teorías, desde la base de la perspectiva de paradigma, está haciendo una argumentación desde una situación de contexto, ¿sí? Argumentos, contraargumentos, contrastación y correlación entre tesis, antítesis para llegar a una síntesis, o sea, un orden de discurso. A partir de ahí es cuando yo tengo claro que lo que estoy diciendo tiene un inicio, un fin y tiene sobre todo un propósito y se cumple. Eso es lo que se debe buscar en el documento de la investigación, en este informe de investigación. ¿Sí? Entonces, por eso en las explicaciones que yo les he compartido en estos formatos les he dicho, por ejemplo, en la descripción de la situación problema, hagan esto. Digan de qué trata el problema, pero decir de qué trata el problema es describir en qué consiste el problema. Háganse alusión, por ejemplo, a lo que tiene que ver con cuando empieza una película. Muchas de las películas en su generalidad comienzan es con un plano general. ¿Se han dado cuenta que viene la cámara como en un espacio amplio, de pronto de ese espacio amplio se mete y llega a un espacio reducido que puede ser una habitación, una sala, puede ser un espacio definido? Y esto cuando al espectador, ese narrador omnisciente que es la cámara, le dice, mire, estamos en la ciudad de Nueva York, o en la ciudad de Bogotá, o en la ciudad de Bucaramanga, tal. Y en una parte, en una casa dentro de la ciudad de Bucaramanga, se ubica la escena que vamos a presentar, por decir algo. Lo mismo, aquí empezamos a decir, en la descripción del problema empezamos a hablar de un entorno que es más bien como general, que es la institución educativa con estas características, hasta llegar al escenario de la población, contexto o sujeto de estudio. Y esto debe ser muy elocuente en la descripción, ¿sí? Ahora, la forma también cuenta, por ejemplo, evitar las muletillas, el dequeísmo, evitar las redundancias, ¿sí? Eh, todo ese tipo de elementos los encuentran ustedes acá. Revisen este documento que habla de la intertextualidad, la importancia de que el documento académico haga referencia a otros textos de manera directa o indirecta. La documentación, que es evidentemente que el discurso esté soportado por referencias específicas, no es lo que yo digo, sino que evidentemente hay una serie de análisis documental que sustenta también mi punto de vista en cualquiera de los capítulos. La paráfrasis, yo puedo utilizar la paráfrasis explicando lo que otros ya dijeron, eso es muy válido. La citación, esto aquí habla de un análisis lingüístico de caso. Yo les digo a ustedes, citar textualmente lo que dice la Constitución o lo que dice un autor, es mejor hagan un parafraseo, porque aquí en el trabajo de investigación yo no les estoy no estoy pidiendo un trabajo de hermenéutica o de exégesis documental. En ningún caso se está pidiendo eso. Entonces utilicen la paráfrasis, la citación, utilícenla con frases muy pequeñas para hacer una reflexión, un poco un tono moralizante, que ayude a enriquecer la reflexión, pero referencias muy mínimas. Porque, ¿qué pasa? Que aquí estamos hablando del tema de la autenticidad del documento, ¿sí? Mírense que yo les decía a ustedes, ojo con el nivel de autenticidad. O sea, por ahora esto yo no lo estoy reconociendo como nota, pero si me preguntan 35% de nivel de similitudes es de cuidado. Revisen al final en qué, mire, aquí hay unos colores en los que se dan, los números los códigos dan un tipo de fuente con la que se relaciona. Revisen el porcentaje y revisen en qué se da y traten de que, por ejemplo, si son referencias de títulos, de trabajos de grado y todo esto, pues bueno,
Se entiende que es el título del trabajo de grado y todo esto. Son referencias mínimas, no tiene problema. Pero si son fragmentos, ojo con eso porque eso sí les va a disparar a ustedes el nivel de autenticidad del documento. Entonces, eso no está permitido. ¿Vale? Eso por esa parte. Lo otro en tema de calidad del contenido. Revisen desde estas perspectivas, ¿sí? Inclusive para que ustedes tengan en cuenta cómo se revisan los documentos en la escritura académica, ¿sí? Para que ustedes sepan cómo desarrollar el discurso dentro del informe de trabajo de grado que es este, ¿sí? Y háganse también, háganse un repasito si lo desean a un esquema de gramática académica o gramática para académicos, ¿sí? ¿Qué son los errores? Y léanse ustedes mismos varias veces. Porque uno leyéndose, eso es como cuando uno se mira al espejo antes de salir y queda como que un pelito, como que sí. Lo mismo, como que ustedes vuelven y se leen y dicen, ay, aquí estoy diciendo 3 veces la misma palabra, ¿sí? Hagan ese ejercicio inclusive entre compañeros, ¿no? O sea, que si están trabajando los dos juntos y cada uno está trabajando una parte, mira, lee esto de cómo lo ves y yo leo lo tuyo. Y a ver, y corrijámonos, hagamos ese ejercicio. Eso en cuanto a la forma, que realmente no es que sea grave, ¿sí? Ahora, yo digo, bueno, este es aquí hay unos elementos de normas APA que yo les he dado a ustedes, ¿sí? Esto sí estaba considerado dentro del esquema. Entonces, revísenlo. Tampoco es un pecado capital. Digo, en este momento ustedes, hay cosas que no están teniendo en cuenta. Listo, yo no lo llamaría equivocación, sino que no lo han tenido en cuenta. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la norma APA es muy clara. ¿Sí? Y esto sí, perdónenme, el evaluador sí lo pondera con mucho rigor, por no decirles castiga esto. ¿Sí? Entonces yo prefiero ser el del látigo. Perdónenme, lo digo de esa manera, pero obviamente no con esa intención de, uy, vamos a ver, aquí está Maricel y John Freddy, les vamos al látigo hasta que la espalda, mejor dicho, no la sientan. No, porque tampoco. O sea, aquí el ánimo es precisamente construir a partir de esta base de, ¿no? Pues yo lo que les quiero invitar es a que tengan en cuenta eso, ¿sí? Yo sé que, o sea, también reconozco, ¿no? Yo me imagino, no, es que tenemos que entregar, y esto pasa, tenemos que entregar el día tal, profe, es que usted no nos dio tiempo, son los tiempos. Pero estas lógicas de construcción del documento van increciendo, es decir, ustedes empiezan en un nivel en el que hay probabilidad de que haya algunas omisiones, que es lo que se ve. Pero cuando se dan cuenta ustedes de esto, ya al empezar a desarrollar el nuevo contenido que viene, dice, bueno, ojo, porque aquí ya nos toca es no solo tener en cuenta crear ese nuevo contenido, sino que hay unas condiciones de estructura que son necesarias, ¿sí? Son indefectibles, ¿vale? Bueno, esto ya es el elemento de los, ¿cómo se llama? Se le llaman aquí gráficas. Acuérdense que aquí en esta lógica se manejan lo que se llaman las figuras, ¿vale? Esto nos pasa a todos. Eh, por ejemplo, esta parte de los textos, ¿sí? Eh, si ustedes ven que hay unos artículos que hablan de unos numerales que hablan, una política que hablan de un contenido, no lo citen textualmente, parafraseen, es decir, ustedes expliquen lo que dice ahí con sus palabras, coméntenlo, que eso es válido, ¿sí? Es válido, es un ejercicio también de interpretación que se valora mucho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el que quiere, o sea, los lectores también son acuciosos y cuando descargan el trabajo dice, ¿cuáles son los numerales? Espérese a ver, yo consulto la norma del 1075, ajá, ya dice norma 1, si quiero llegar a ese punto, si no simplemente pues debo, yo digamos que un asunto
de cortesía profesional dicen, bueno, pues si lo dice la compañera que está haciendo el análisis de los artículos, pues voy a creerle. Pero en el mejor de los casos, el lector asume esta lectura y dice, voy a consultar la norma y voy a comparar si lo que está interpretando es correcto. ¿Sí? Y lo que debemos hacer es interpretar correctamente el sentido de lo que dice textualmente, porque si no, esto les va a marcar allá en el identificador de coincidencias con los documentos que aparecen en la web, que son cientos o miles de millones de documentos. ¿Sí? ¿Qué más les digo yo acá? Bueno, a mí me pareció importante todo esto. Aquí sí, como les digo, obviamente siguiendo las normas APA, pues acuérdense, si eso, todos estos que son gráficos, que parecen gráficos y esto, se llaman figuras. Y estas, ahí bueno, les vamos a ver por acá, estas son tablas. ¿Sí? Bueno, esta es una figura. ¿Vale? Ahora, por ejemplo, acá ustedes, les digo, miren, ustedes ponen el título acá, pero acuérdense que el árbol de problema no va al título. En el árbol de problema, en el centro del problema es cuál es el problema que se detecta y del cual derivan, perdón, en el cual influyen las causas y del cual derivan las consecuencias. ¿Sí? Entonces aquí le dije, por ejemplo, dificultad de los estudiantes del grado séptimo en el desarrollo de competencias digitales y el pensamiento numérico. Ahora, yo planteo una manera de redactarlo, pero ustedes son los dueños de su trabajo. Se dice, profe, sí, pero no estamos de acuerdo en el planteamiento. Creo que para nosotros es esta. Perfecto. Pero siempre que en este caso el árbol de problema sea denominar el problema. ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? Sí, señor. Sí. John Freddy está como serio. Yo lo veo como No, serio. De profe, hecho, lo veo estoy oscuro. aquí No lo atento veo. escuchando. Bueno, no mentiras, estoy molestando. Sí. Bueno, insisto, yo tomo muy en serio la, la sensación de pronto de insatisfacción que esto descenderá a ustedes. Valoro eso porque ustedes están muy involucrados más que con el módulo, con su proyecto de investigación y eso es importante, ¿no? Y en la medida en que yo les pueda aportar, pues aquí estamos. Para eso es. ¿Vale? Bueno, no sé si aquí hay algún comentario adicional antes de continuar. Profe, otra inquietud que tenemos, pues nosotros estuvimos leyendo. Perdóname, acuérdense de poner la cámara, ¿no? Porque es que me da la sensación de que cuando están hablando por allá, estuvieran hablando por allá desde, no sé, como de la cama y digo, bueno, yo estoy haciendo una clase con... Listo, profe, acá Ah, estamos. chévere, véalo. ¿Está haciendo frío por allá? Un poquito, si acaso. Ustedes son compañeros de trabajo, ¿cierto? Sí, Sí, señor. señor. Ujú. Profe, pues nosotros estamos pues pensando meternos con la metodología de la mixta. Pues no sé, Perdóname. porque estuvimos mirando lo que fue la cualitativa, pero me parece que Ah, la mixta. Ok, sí, el me enfoque parece mixto. que es como más completa. No sé usted cómo nos puede asesorar ahí Ok, o ya vamos a aconsejar. llegar allá. Vamos a mirar allá. Perfecto. Gracias. Listo, profe. Ok, sí. Bueno, grosso modo, el escenario de trabajo y sobre todo lo que yo les invito es a que revisen la redacción, ¿sí? Por ejemplo, el tema de las proformas. Bueno, la verdad sea dicha, yo aquí, yo he sido también como muy comprometido y un poco, a veces un poco enfermizo, discúlpenme la expresión, con el uso del lenguaje. Y en la elaboración de documentos, a mí, bueno, a mí me gusta mucho escribir. Bueno, yo no lo hago, ahora lo hago por cuestión académica, pero me gustaba mucho escribir a partir de creación libre, literaria y todo esto. Hace rato no lo hago, pero para mí es importante el manejo del lenguaje. Manejo del lenguaje porque eso es, escribir bien es como pintar, como esculpir. Realmente manejar con cierto grado
de experticia algo, pues lo hace uno artista, es decir, lo hace uno un cultor de lo que hace. En esa misma medida, por ejemplo, hay elementos que uno aprende y es que hay cuestiones en las que se adorna más de lo necesario. Entonces, diciéndolo un poquito en términos coloquiales, a veces terminamos engallando demasiado los párrafos. Por ejemplo, a veces decimos una expresión en vez de, o sea, a veces le metemos una expresión adicional en lugar de decir o enunciar la acción concreta. Ya aquí eso les ha pasado a todos. Por decir algo, haciendo reflexionar, cuando le digo, ¿qué es lo que realmente quiere comunicar ahí? No, como una reflexión o reflexionando o sí, como una reflexión o desde la reflexión, si se quiere decir así, ¿sí? O a modo de reflexión, si se lo quiere decir de esa manera, ¿sí? Porque inclusive el gerundio es cacofónico, es decir, suena feo, para decirlo entre otras formas, ¿sí? Haciendo, diciendo, construyendo, helando, lendo es excesivo, ¿sí? Entonces el gerundio es cacofónico. Y a veces también el adverbio de modo, por ejemplo, exageradamente, básicamente, esencialmente, las mentes que hablan de los adverbios de modo son excesivos y son también reiterados, son cacofónicos. Todo ese tipo de elementos son ruidos que uno le pone al texto, ¿sí? Se va a decir, pero profe, es que nosotros no vamos a hacer un tratado literario, si una elegía, pues, por decir, citar alguno de los tipos de expresiones lingüísticas, eh, de figuras. No, no vamos a trabajar de un poema, no, no se trata de eso, pero sí que cuando estemos diciendo lo que estemos diciendo, no estemos dando tanto rodeo o estemos cargando el lenguaje de palabras que le quitan, eh, digamos que claridad al mensaje. ¿Me hago entender? Entonces revisemos, releamos todas las recomendaciones que yo les digo a ustedes que tengan en cuenta. Vamos a releer, ¿sí? Lo que escribimos para poder pulir, ¿sí? Y releyendo seguro que esta conjunción no va aquí, aquí la idea no es clara, no estoy diciendo lo que quiero decir, ¿sí? O inclusive interroguémonos de lo que estamos diciendo. ¿Esto qué quiere decir? Ajá. Sí, a veces mirarse uno mismo, el tema es que a uno le pasa lo que le pasan a la mamá con sus hijos. Nunca hay un hijo feo, ¿sí? Sus hijos son hermosos. Punto, sí, tiene un ojo más pequeño que el otro, que es cachetón, que es la mamá lo ve hermoso, ¿sí? Entonces, con los ojos del amor a veces es muy difícil ver lo que nos pasa. Pero alejémonos un poquito de los ojos de mamá, es decir, de esos ojos amorosos de lo que hacemos, de nuestra obra, de nuestro escrito, y empecemos a depurar la carga de ruido que pueda tener el escrito que estamos presentando en cada capítulo, ¿sí? Para que la redacción sea fluida. Revisemos, por ejemplo, la escritura, los nombres, cosas esenciales. Y antes de entregarlo, si nos desconfigura, revisémoslo, ¿vale? Entonces, yo usualmente, incluso les hago una confesión acá, sotoboche, ¿no? Para este caso, yo no la hice con ustedes porque hace parte de las lecciones aprendidas. Pero yo, cuando a mí un estudiante me entrega un documento, antes de decirle, listo, le doy su aval para que pase a evaluador, yo me encargo de que, por ejemplo, si se le corrió el título y todo esto, yo mismo se lo cuadro. Que pues también le hice el comentario a un colega, me dijo, pero no, porque eso es un ejercicio que tienen que hacer los estudiantes. Digo, sí, pero
realmente es que pueden haber circunstancias como la que tú me comentas, que a veces las versiones del Word enrevesan la presentación del documento y dañan el orden, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo convierto y tal, perdón, lo ajusto, lo paso al PDF y ahí sí lo cuelgo, para que el evaluador tenga un documento ordenado, tal cual como se está pidiendo. Bueno. Bueno, yo creo que hay mucha claridad en cuanto al estado del arte, las observaciones son muy puntuales. Les he dicho a algunos, por ejemplo, no me dejen, ¿a qué algunos me hicieron esto? O sea, en norma ZAPA no hay espacios entre párrafos, ¿sí? Fíjense que termina un párrafo y comienza el otro, pero no hay un espacio intermedio, ¿sí ven? Entonces, no, por favor, en cuanto a la presentación, no hagan esto. No, que no me queden títulos al final. Revisen eso, ¿sí? Así sí, por ejemplo, que este título, perdón, y comienzan acá, ¿vale? Pero no me dejen títulos huérfanos, se llama eso. Ojo con pónganle correctores también, ¿no? Mire, cuenta con un número. Ahora, si yo digo, si la acción es numerar algo, entonces cuando yo numero, eso es otra cosa. Ojo con ¿cómo se llama? Los asuntos de prosodia, ¿no? Los acentos, ¿no? El acento en las palabras porque en el castellano se utiliza. Bueno, yo creo que esto ya está súper. Ah, bueno, las tablas, ¿no? Estas son las tablas, ya saben que lleva el nombre de la tabla y al final ahí aparece el nota, ¿no? Esta tabla, Perfecto. Bueno. Finalizo con una partecita acá que me parece necesaria. Yo les dije a ustedes, trabajen en marco teórico, ¿sí? Aquí hay un acercamiento importante, lo valoro. Si lo pueden enriquecer, enriquezcanlo. Yo hago la recomendación de que hagan el marco conceptual tal como les he recomendado. ¿Por qué? Porque para mí, el que ustedes demuestren que se apropiaron de un discurso propio, perdónenme, se apropiaron del discurso que se relaciona directamente con el área del disciplinar desde la cual ustedes desarrollan y hacen el tratamiento del problema de investigación, para mí eso es fundamental. ¿Sí? El marco conceptual me permite ver que ustedes realmente desarrollaron una capacidad específica para poder abordar el problema desde una perspectiva de concepto. Es decir, no solo apropiaron las teorías, sino que los conceptos que derivan necesariamente de su problema de investigación lo tienen claro. ¿Y eso en qué va a beneficiarles? Cuando ustedes vayan a explicar en la sustentación cómo hicieron la intervención, sobre qué base hicieron la intervención, el marco conceptual les va a servir, pero cantidades, créanme. Diría yo más que el marco teórico. ¿Sí? Bueno, ahora voy a la pregunta que tú me decías. Eso está, bueno, eso no está aquí. Voy a ponerlo en el formato, ¿vale? Que es sobre eso que estamos hablando. Formatos del curso. Acá. Yo hacía una explicación. Marco teórico. Perdón, diseño metodológico. Les decía, y esto, para esto yo les invito a que revisen nuevamente el video que hice yo la vez pasada explicando todo este tema de las rutas, los tres enfoques y los tipos de investigación que puedan aplicar. Y también les sugerí sobre los tipos de investigación. Ahí ya aparece en el video, revísenlo para no repetir información. Ahí aparece qué se recomienda. Bueno, revisen sobre todo, uno de los referentes que recomiendan ahí es Hernández Sampieri. El documento de investigación ya te muestro acá. Es este documento. ¿Dónde está? Profe, eso lo trabajamos en el módulo anterior, en el primer trabajo. Correcto. No, pero de todas maneras, leer esto es Sí, una no, tarea por eso, titánica. O sea, ya lo no, ¿sí? tenemos.
Claro, pero por lo menos, fíjense que ese ejercicio las ha orientado, los orienta a ustedes muchísimo. O sea, yo les digo que cada vez que me encuentro con un grupo, hay muchas cosas que se han venido solventando. Faltaría más, pero de todas maneras, ustedes han tenido tienen un nivel de evolución que en el que han superado problemas que eran tristemente muy comunes al inicio de los programas en los que, por ejemplo, en los pasados cohortes, que no lo podían resolver. Y uno está, entre esos está el tema del tipo de enfoque que ustedes quieren utilizar, ¿sí? Entonces aquí está, por ejemplo, el tema de las rutas, las 3 rutas, ¿sí? Ustedes revisen, la decisión la pueden tomar ustedes. Yo no les puedo decir ya concretamente, bueno, si el tema es, porque ¿qué pasa? A ver, yo sí puedo darles una luz, bueno, perdónenme si suena un poquito, no quiero sonar arrogante porque tampoco es mi estilo, mis amigos. Ustedes también tienen un conocimiento, sobre todo una claridad en el tema del desarrollo de lo que quieren hacer. Pero yo les puedo decir, miren, si el tema es este, ¿sí? Hace unos días tenía una discusión sobre el título que me decían, es que el título no es importante. No, el título no es una cosa fortuita, el título responde a una conciencia del investigador. Casi que el título se vendría casi como que ajustando a lo último, ¿sí? Entonces yo les decía a ustedes, bueno, pueden el título o el tema de la investigación, salgámonos un poquito del título. El título para efectos de portada, pero el tema de su investigación es este, ¿sí? Integración de recursos interactivos para la valoración de competencias digitales y el desarrollo del pensamiento numérico en estudiantes de grado séptimo. Si esta es la base, ¿qué quiero hacer yo? Entonces me voy a la pregunta, ¿vale? Irme a la pregunta. Y con la pregunta también voy resolviendo unos problemas de comprensión. Entonces digo, ¿qué tipo de desarrollo permite la integración de recursos interactivos, ¿sí? Que fortalezcan el desarrollo del pensamiento numérico y las competencias digitales. Si yo quiero hacer un estudio donde me interesa más la experiencia que tengan mis estudiantes o los estudiantes que participan de la muestra sobre el tema de recursos interactivos y desarrollo de pensamiento numérico, es decir, quiero revisar comportamientos de ellos, yo puedo utilizar dos opciones o puedo apelar a 2 opciones de metodología. Una de las metodologías puede ser la metodología cuantitativa. Entonces yo voy a poner una de mediciones, pongo una variable, acuérdense que hablamos de las variables, entonces una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente es un condicionamiento a la dependiente. Entonces yo para mí la investigación va a consistir en demostrar, o por lo menos más que demostrar, identificar cómo reaccionan los estudiantes al estímulo de los recursos interactivos. Me sirve más una investigación de carácter cuantitativo. Ahora, si yo quiero más que probar la respuesta psicológica o psicopedagógica del estudiante ante los recursos interactivos en el proceso de desarrollo de pensamiento numérico, yo puedo trabajar con una metodología cualitativa y ahí sería un tipo estudio de caso. Un estudio de caso en el que yo puedo hacer escenarios de prueba, pero a mí no me interesa más que el escenario de prueba, lo que me interesa es como la experiencia que viva el estudiante. Entonces los instrumentos serían además de la encuesta, sería la entrevista y la observación. Porque me interesa más digamos que la vivencia emotiva del estudiante, cómo se sintió, las percepciones de cómo vivió la experiencia de aplicar estos recursos, etcétera. Puede ser cualitativa, sí. Y ahí puedo trabajar desde el estudio de caso o un proceso de investigación-acción en el que yo me involucro como docente, ¿sí?
Yo participo del proceso como docente y soy agente, pero también soy parte de la muestra, ¿sí? Digamos no de manera directa, pero yo influyo porque yo gestiono el aprendizaje. Pero si ustedes quieren simplemente comprobar a través de unos estímulos programados que realmente los estudiantes pueden responder a eso, pues perfecto. Entonces pueden elegir una ruta mixta. Para el tema de investigación de ustedes, en esencia, cualquiera puede aplicar. Pero si a mí me lo preguntan, la mixta para mí sería recomendable. Pero ojo, no nos vayamos a confundir. En la mixta yo planteo elementos de índole cuantitativo, ¿sí? Pero no abandono el análisis cualitativo. Y el análisis cualitativo me exige, por ejemplo, utilizar instrumentos de medición, por ejemplo, como una observación, un diario de campo. ¿Sí? Entonces, la idea no es que, yo sé que no es la idea de ustedes, evidentemente, pero la idea no es que yo voy a escoger una metodología mixta, pues para no ponernos con tanto pensamiento ahí, no divagar tanto, no. Pues son decisiones muy complicadas, ¿no? El que dice a veces, no, yo no voy a escoger un análisis, yo voy a escoger un análisis cualitativo porque no quiero tener nada que ver con números, se equivocó. Porque en el análisis cualitativo, si lo desean y les va a tocar, tienen que trabajar con un sistema SPSS o tienen que trabajar con un sistema, por ejemplo, como el Atlas T. ¿Sí? En el mejor de los casos. Ahora, pueden hacer análisis de contenido, lo pueden hacer, pero... Un segundito. Pero también pueden hacerlo de esa forma, ¿no? Y ya pues por lo demás, aquí sí es necesario que sea cualitativo o cuantitativo, se decidan por un tipo de hipótesis y que con qué variables van a trabajar. Eso sí, lo que les he explicado acá. Ah, mire, esto es lo que no puede suceder. Dejar un párrafo huérfano, ¿no? Ojo con eso. ¿Sí? ¿Responde esto a la pregunta, querida Maricel y John Fay? Sí, profe, pues igual ahí, pues yo creo que esa sería una buena lección, porque se podrían trabajar de las dos. Sí, o sea, yo no, o sea, lo que no quiero llegar a decirles a ustedes, y es lo que no busco yo, es decir, bueno, ¿cómo se sienten más cómodos? Pues realmente cualquiera de los tres enfoques lleva sus complicaciones, o mejor, sus complejidades, ¿sí? Y es de esfuerzo, evidentemente. Pero yo creo que la finalidad que ustedes buscan de la investigación, el propósito, el alcance de lo que ustedes, en el alcance también está decir, bueno, ¿qué quiero yo? Yo quiero demostrar que los estudiantes, o quiero mostrar la experiencia que vivieron los estudiantes con un tipo de tecnología. Puedo utilizar un estudio de tipo cuantitativo. Ah, yo quiero registrar cuáles fueron las emociones, las sensaciones, digamos que en estado anímico, los niveles de atención, niveles de aceptación. Yo puedo hacer un estudio de carácter cualitativo porque voy a relatar, voy a hacer descripciones, pero unas descripciones más que todo basadas en la experiencia en un diario de campo. Entonces yo trabajo en enfoque cualitativo. Que yo puedo, no, además de relatar, de utilizar la observación que he hecho en campo con mis estudiantes, quiero también recoger como en técnicas de encuesta con cuestionarios definidos, quiero recoger también no solo el pretest y el posttest, sino también la percepción de los estudiantes respecto de
la experiencia con las tecnologías, el tipo de tecnologías que escoja, y quiero registrar también cuál fue la percepción de los estudiantes respecto de la estrategia que se utilizó, cómo se sintieron. Entonces yo puedo utilizar trabajar una ruta de carácter mixto. O sea, yo les explico cuál es el fundamento de cada una de esas y ustedes toman una decisión, ¿sí? Pero teniendo claro eso, cómo se opta por cada una de las rutas, yo creo que ustedes ahí con la decisión dicen, bueno, creo que me parece mucho más pertinente este tipo de ruta. O sea, yo no les diría, sería muy atrevido si les dijera, "No, pues escojan una, no porque, Profe, por ejemplo, ahí nosotros podemos trabajar, o sea, podemos hacer como trabajar en ese learning, pues para, digamos, como un instrumento de evaluación podría ser ¿Mm? en ese learning. O sea, podríamos trabajar como un programa para lo que es aplicar el proyecto en el aula. Así, claro. Y el Excel Learning permite integrar varios elementos que son inclusive externos. Y si se tiene la oportunidad de desplegarlo, por ejemplo, ustedes llegaron a buscar un Mindomo o ¿cómo se llama Mindomo? No, eso se llama un EduWord, un entorno Moodle, donde pudieran ustedes poner el Excel Learning en las lecciones así. O inclusive crear las carpetas con las lecciones en Excel Learning, aunque fueran una tablet, pero de parametrizarlas, por ejemplo, en una herramienta que tiene el propio Excel Learning también de encuesta, lo pueden hacer. Entonces yo, ahora que están hablando de la herramienta, del recurso, para ir finalizando ya esta asesoría, yo les recomiendo que todas esas tecnologías que ustedes han elegido, las exploren, conózcanlas, traten de hacer pruebas libres, pruebas con cuestionario, revisen todos los tutoriales que tengan para que ya las conozcan de antemano, porque cuando sea desarrollo de la investigación aplicada, ustedes van a tener que utilizar esas herramientas. ¿Sí? Y ya es más fácil para ustedes hacer todo ese tipo de adaptaciones. Pero personalmente Excel Learning para mí es de las mejores herramientas de estándar SCORM que existe. Mire, yo lo tengo acá. Claro, yo tengo el LCDS, este es el de Microsoft, que incluso Microsoft o sea, yo lo saqué por allá y lo instalé, pero esto creo que ya no existe. Esto es una herramienta extinta. Pero yo tengo Articulate, tengo este de Adobe Captivate, pero estos ya son de pago. O sea, una de estas fácilmente te puede costar unos buenos millones de pesos, entonces es mejor tener cuidado con, o sea, no les digo que utilicen de pago, pero perdónenme, Excel Learning es muy versátil, muy bueno, ¿sí? Y lo pueden trabajar ustedes con una buena versión de Windows, lo pueden trabajar ustedes porque eso tiene una cantidad impresionante de recursos. O sea, yo tengo un proyecto Excel Learning por acá. Mm, a ver, no tengo acá uno. Caramba. Yo tengo eso en mi cuenta personal. Tengo que creo que no sé si los mostré a ustedes, Maricel. A ver, a ver aquí. No, espérate un segundito. Ah, mire.
A ver, les termino de compartir acá y ya con esto vamos cerrando. A ver, acá entonces, por ejemplo, yo descargué este archivo que es de Excel Learning. Y miren que me abre, esto fue un recurso que yo creé hace unos años. Entonces aquí le pongo yo archivo, utilidades, perdónenme, visualización previa. Así se ve el Excel Learning. Si yo no tengo internet, no importa, porque me permite desplegar, por ejemplo, en una tablet me permite desplegar como si yo estuviera manejando una página web. ¿Sí? O si yo tengo un computador sin conexión a internet, yo puedo desplegarlo y poner actividades. ¿Sí? Por ejemplo, acá. Este se llama una herramienta de lupa. Entonces yo a la lupa le puedo poner, por ejemplo, una proporción mayor, por ejemplo, 400. ¿Sí? Bueno, aquí tiene, ¿sí? Contenido, mire, presentación de contenido. ¿Sí? Videos. Estos son videos que yo incrusté dentro de Excel Learning, que yo los creé con Screencast-O-Matic, que es una herramienta de captura de pantalla, ¿sí? Y una serie de exposiciones. Yo puedo crear los videos y guardar los videos cortos, obviamente, porque mientras más grande sea el archivo, pues más difícil va a ser, ¿no? Eh, miren, las páginas en las que yo voy navegando. Hay otra herramienta también de lupa, ¿sí? Sigo trabajando con definiciones. Otro video, ¿sí? Mira, esto es una presentación sencillita, ¿sí? Yo no sé si acá yo dejé, no me acuerdo ahorita, elaboración de un diario. Ah, no. Pero esto tiene para yo programar, por ejemplo, cuestionarios. Esto tiene una cantidad de utilidades muy, muy, muy versátil, la verdad, se ha dicho. Entonces yo eso, ¿el qué? El, el Excel Learning tiene una utilidad enorme. A ver si lo tengo por acá, M1, metacognición. No, hay una que yo tenía con cuestionarios. Lástima no los podido mostrar ahorita. Bueno, creo que es eso. Creo que es eso por ahora. Compañeros, las 8:11 me pasé un poquitico, me disculpo con ustedes. Profe, la Realmente. profe Maricel y el otro profe se les fue la conexión, entonces se disculparon por Ah, el bueno, ok, interno. gracias, muchas, muy amables. Bueno, mis queridas, entonces estamos en esto. La otra semana entonces nos estaremos viendo el martes con un nuevo encuentro para trabajar con ustedes. Recomendarles mucho, eso sí, revisar el material que ya hemos desarrollado anteriormente para que ustedes puedan tener la base de procedimiento y así puedan ustedes ya ejecutar procesos ya desde esa misma perspectiva de orientación. ¿Oye? Entonces, siendo las 8:12 de la noche, les agradezco mucho la atención a todos ustedes. A continuación voy a proceder a cerrar la grabación y tan pronto la tenga lista, a más tardar el día de mañana, en el transcurso de la mañana, les estaré haciendo llegar el enlace de grabación para que ustedes puedan acceder a este Profe, espacio muchas de orientación. gracias.
A ustedes, muy gentiles, Gloria, Gladys, María y, bueno, John Freddy y Maricel, que tuvieron una dificultad técnica comprensible. Y bueno, nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Una feliz noche para todos. Gracias, profe. Feliz noche para todos.